¿Qué pasaría si lo que considerabas perdido todavía pudiera influir en tu vida? Gonzalo Pérez Sarro nos presenta en La Fuerza del Muerto un universo donde la muerte no es un final, sino un comienzo inquietante. Quédate, porque hoy vamos a explorar cómo lo que yace en la oscuridad puede tener un poder que cambia la realidad. Gonzalo Pérez Sarro es un escritor que mezcla lo sobrenatural con la introspección humana. Su obra refleja miedos profundos y cuestiona la frontera entre la vida y la muerte. La Fuerza del Muerto, publicada en un momento donde la literatura exploraba lo psicológico y lo fantástico, combina ambos mundos, terror tangible y reflexión sobre la condición humana. Porque, a veces, los muertos no descansan, y su influencia sigue presente. Para narrar esta historia y facilitar su análisis de manera clara y ordenada, hemos dividido el libro La Fuerza del Muerto de Gonzalo Pérez Sarro en partes temáticas principales. Aunque esta obra no cuenta con capítulos numerados en muchas de sus ediciones y su estructura narrativa es continua, esta división ha sido elaborada especialmente para acompañar la lectura y ofrecer una guía narrativa que facilite la comprensión del relato. Gracias a esta organización, recorreremos de forma progresiva los momentos clave de esta historia intrigante y profundamente reflexiva, centrada en la investigación de un joven fallecido y la influencia misteriosa de un hombre enigmático que atraviesa el tiempo y la memoria de quienes lo conocieron. Esta estructura temática busca resaltar los pasajes esenciales de la obra, sus mensajes centrales y la evolución emocional del protagonista, enriqueciendo así tanto la experiencia de lectura como su análisis posterior. Sección 1. El último aliento. Era un día cualquiera de 2015 cuando la vida de aquel joven se apagó de manera inesperada. Todo parecía indicar que había sido un accidente, un evento abrupto que dejaba tras de sí más preguntas que respuestas. Sin embargo, quienes lo conocían de cerca sospechaban que la muerte no era simplemente fruto del azar. No entiendo cómo pudo pasar algo así, repetía su madre con un nudo en la garganta, mientras revisaba fotografías y recuerdos que parecían adquirir un peso distinto tras la tragedia. Cada objeto, cada nota que su hijo había dejado, se convertía en un vestigio de un misterio aún sin resolver. El joven, cuyo nombre resonaba entre sus amigos y familiares como un eco de curiosidad y valentía, se había obsesionado con un personaje que parecía deslizarse entre las sombras del pasado. Su investigación, intensa y constante, lo había llevado a lugares inesperados, y ahora, sin él, su madre sentía la urgencia de mantener viva esa búsqueda. Con voz temblorosa pero firme, les pidió a quienes lo rodeaban que continuaran lo que él había comenzado. Su pedido no era solo una súplica, era un compromiso moral, un llamado a descubrir la verdad detrás de aquel hombre misterioso que había capturado la mente de su hijo. Entre quienes escuchaban estaba Alejandro, amigo cercano del fallecido desde los años de universidad. Al principio, la idea de continuar la investigación lo llenó de dudas. No sé si estoy preparado para enfrentar lo que él buscaba, confesó una tarde, sentado en el sillón que tantas veces compartieron para hablar de libros, películas y misterios que nadie más parecía notar. La promesa hecha a la madre del joven y el respeto profundo hacia su amigo finalmente lo empujaron a aceptar la tarea. Alejandro comprendió que no se trataba solo de satisfacer la curiosidad, sino de honrar una vida truncada y de arrojar luz sobre aquello que su amigo no pudo concluir. Mientras comenzaba a revisar notas, documentos y los fragmentos de pistas que el joven había dejado, Alejandro sentía una mezcla de temor y fascinación. Era como si cada papel, cada anotación, estuviera impregnada de la presencia de su amigo, como si en cada línea escrita aún resonara su voz diciendo, «Sigue adelante, no te detengas». La historia que se abría ante él no solo era un misterio por resolver, sino también un espejo de la dedicación, la pasión, en cierto modo, de la obsesión que puede surgir al enfrentarse a lo desconocido. Reflexionando sobre la muerte y la curiosidad, uno no puede evitar pensar que la vida, incluso en su final abrupto, deja fuerzas que continúan moviéndose más allá del cuerpo. El joven, aunque ausente físicamente, seguía presente en cada acción de quienes lo amaban. Y así, la investigación que parecía terminar con su último aliento comenzaba a tomar un nuevo rumbo, conducida por la lealtad, la memoria y la promesa de Alejandro. En esta primera etapa, el lector se encuentra con el impacto humano del fallecimiento y con la semilla de lo que será una búsqueda intensa, la mezcla de dolor, respeto y curiosidad que une a los personajes con el misterio central de la obra. Es un inicio que, aunque cargado de tristeza, también abre la puerta a la intriga y a la reflexión sobre la influencia que una vida, aunque breve, puede ejercer incluso después de la muerte. Sección 2. El eco del pasado. A medida que Alejandro comenzaba a adentrarse en los papeles y notas que su amigo había dejado, se dio cuenta de que lo que parecía un simple interés se convertía en una obsesión compleja y profunda. Entre los documentos, fotografías y recortes que el joven había recopilado, surgía una figura central que parecía atraerlo de manera irresistible.
Un hombre que había aparecido en la década de 1950 y cuya existencia parecía estar marcada por el misterio y la leyenda. No era un hombre común, escribió en una de sus notas el joven, su presencia hacía que todo a su alrededor cambiara, aunque nadie pudiera explicarlo. Este hombre, del que se sabía poco y cuya identidad estaba rodeada de rumores, había dejado una huella que trascendía lo visible. Alejandro notó que las historias no eran simples anécdotas. Cada relato parecía confirmar que aquel individuo tenía la capacidad de influir en quienes lo rodeaban, alterar decisiones y, en cierto modo, modificar la percepción de la realidad. Mientras revisaba cartas antiguas y testimonios de personas que lo conocieron, Alejandro sintió un escalofrío. Algunos decían que, después de encontrarse con él, nada volvería a ser igual. Escribió el joven en un cuaderno gastado por el tiempo. El investigador comprendió que la fascinación de su amigo no era fruto de la casualidad. Cada entrada en sus diarios estaba cuidadosamente registrada, con detalles sobre encuentros, conversaciones y lugares que, según él, permitían reconstruir un mapa de la influencia del hombre misterioso. Alejandro comenzó a percibir la intensidad de esa obsesión, entendiendo que el joven había intentado capturar la esencia de algo que parecía escapar a la comprensión racional. La fuerza de una persona capaz de alterar el curso de la vida de otros. Reflexionando sobre esto, Alejandro pensó en cómo ciertos personajes históricos o literarios pueden dejar huellas similares. Como un moderno Fausto e incluso ciertos personajes de novelas de misterio del siglo XX, la figura de este hombre parecía desafiar las reglas del tiempo y de la memoria. Y la búsqueda de su amigo se asemejaba a intentar atrapar un fantasma que se resiste a ser comprendido. Nunca entendí cómo podía atraer tanto a las personas, pero su sombra permanecía, anotó el joven en otra página, revelando la mezcla de temor y fascinación que sentía. A través de esta sección, el lector empieza a percibir cómo la obsesión de un ser humano por otro puede ser poderosa y, a veces, destructiva. Y cómo el pasado puede proyectarse sobre el presente con un peso que no siempre comprendemos. La narrativa se centra en esta exploración, mostrando cómo Alejandro, con respeto y cautela, comienza a reconstruir los pasos de su amigo, siguiendo los rastros de alguien cuya influencia parecía casi sobrenatural. Es un tramo del relato cargado de misterio, emoción y la sensación de que cada descubrimiento puede revelar tanto la grandeza como los peligros de una obsesión profunda. Aquí, la historia mantiene la tensión y el interés, estableciendo la conexión entre la curiosidad humana, la memoria del pasado y la fuerza que ciertas figuras pueden ejercer sobre nuestras vidas. Incluso décadas después de su aparición. A medida que Alejandro profundizaba en los apuntes y documentos de su amigo fallecido, comenzó a percibir con claridad la magnitud de la influencia que aquel hombre de los años 50 había ejercido sobre quienes lo rodearon. Su origen era incierto, y ni siquiera las fuentes más fiables podían arrojar luz completa sobre su pasado. Sin embargo, los testimonios recopilados por el joven revelaban un patrón que se repetía. Cada persona que lo conocía sentía que algo en su interior cambiaba, aunque no pudiera explicarlo. Había escrito el joven en su diario, reflejando la fascinación y el desconcierto que despertaba este individuo. Alejandro descubrió que la influencia de este hombre no era simplemente personal, sino casi tangible, como si su presencia pudiera alterar decisiones, emociones y comportamientos. Cada relato, cada carta, cada memoria reunida parecía confirmar que se trataba de alguien que no pasaba desapercibido, más aún, que dejaba marcas profundas en la vida de las personas. En un pasaje de sus notas, el joven recordaba que una de las personas que se cruzó con él dijo: "Nunca fui el mismo después de aquel encuentro, y no puedo decir por qué". Este tipo de testimonios se repetían una y otra vez, mostrando un efecto que iba más allá de la simple interacción social. Reflexionando sobre estas narraciones, Alejandro se dio cuenta de que la obsesión de su amigo por este hombre no era casual. Estaba claro que el joven intentaba rastrear algo que escapaba a la lógica, una fuerza que podía compararse, en cierto sentido, con los personajes míticos de la literatura. Como ciertos individuos en novelas de misterio o incluso figuras históricas que, por su sola presencia, provocan cambios profundos en la vida de otros. Su sombra permanecía más allá de su cuerpo, anotó el joven, y Alejandro comprendió que la intensidad de esas palabras reflejaba tanto admiración como miedo. A lo largo de esta parte de la investigación, se podía notar cómo la influencia del hombre de los años 50 no solo marcaba hechos concretos, sino también emociones, temor, respeto, asombro y una curiosidad insaciable. Alejandro revisaba con cuidado cada documento, observando que incluso los detalles más pequeños, un gesto, una frase, una mirada, eran capaces de transformar la percepción de quienes lo conocieron. Parecía que todo a su alrededor adquiría un ritmo distinto, más lento o más rápido según él lo deseara, escribía el joven. Y Alejandro no podía evitar sentir que había algo casi sobrenatural en esa capacidad de resonancia sobre los demás. En esta sección, el lector se sumerge en la esencia del misterio,
No se trata solo de un hombre del pasado, sino de la fuerza que ejerce sobre los vivos. De cómo un solo individuo puede dejar huellas profundas que persisten en el tiempo y en la memoria. La narración mantiene la tensión y la curiosidad, mostrando la fascinación y el respeto que la figura despierta en Alejandro y en quienes lo rodearon. Cada testimonio refuerza la idea de que algunas presencias son capaces de alterar la realidad, aunque sea de manera sutil, dejando una estela que se percibe mucho después de su ausencia física. A medida que Alejandro avanzaba en la revisión de los diarios, cartas y fotografías que su amigo había dejado, se encontró con relatos sorprendentes de quienes habían tenido contacto con aquel hombre misterioso de los años 50. Cada testimonio parecía coincidir en algo inquietante. No se trataba solo de recuerdos de encuentros cotidianos, sino de experiencias en las que la presencia de este individuo parecía alterar la percepción de la realidad misma. Cuando estaba cerca, todo parecía moverse a un ritmo distinto, y las cosas que antes parecían seguras se tornaban inciertas, había escrito el joven, intentando plasmar en palabras la sensación inexplicable que aquellos relatos transmitían. Entre los testimonios, Alejandro descubrió historias de antiguos colegas, vecinos y conocidos del hombre, quienes relataban cambios sutiles pero persistentes en su entorno tras cada interacción. Algunos contaban que decisiones que parecían casuales tomaban un rumbo inesperado, como si la influencia de este hombre los empujara hacia resultados que no podían prever. Nunca entendí cómo sucedía, pero después de hablar con él, mis planes ya no eran los mismos, anotaba uno de los documentos, revelando la mezcla de asombro y desconcierto que despertaba su figura. Mientras leía, Alejandro percibía el hilo común en todas las experiencias, la sensación de que algo en el tejido de la vida cotidiana se modificaba con la presencia de aquel hombre. La observación de su amigo era clara y meticulosa. No se trataba de simples exageraciones, sino de patrones que se repetían en distintos lugares, con personas diferentes, y en momentos distintos. Cada historia reforzaba la idea de que aquel hombre poseía una capacidad para influir en la realidad que iba más allá de lo comprensible. Reflexionando sobre estos relatos, Alejandro no pudo evitar pensar en cómo algunas personas, reales o literarias, ejercen un magnetismo que cambia el rumbo de los que los rodean. La situación recordaba, en cierto sentido, a personajes como el Conde de Montecristo, cuya influencia transformaba vidas a su paso, aunque en este caso el efecto parecía más sutil, casi intangible, pero igualmente poderoso. Es imposible describirlo, pero sientes que nada será igual después de encontrarte con él, había registrado su amigo en uno de los cuadernos, y esas palabras resonaban con fuerza mientras Alejandro continuaba su búsqueda. En esta parte del relato, se percibe cómo la narrativa combina el misterio con un análisis casi psicológico. Se muestra la fascinación que ciertas figuras ejercen sobre los demás y cómo la obsesión del joven por este hombre cobra sentido al intentar comprender la magnitud de su influencia. Cada testimonio refuerza la sensación de que lo que se está investigando no es un simple personaje del pasado, sino alguien cuya presencia dejó marcas profundas en quienes lo conocieron, alterando la percepción de su mundo y la manera en que interactuaban con la realidad. Así, la historia mantiene su tensión y su interés, mostrando un efecto casi tangible de la presencia de este hombre y preparando al lector para entender la intensidad de la obsesión del joven, sin adelantar acontecimientos ni introducir elementos de otras secciones de la obra. Esta narrativa permite sentir el impacto humano y emocional de lo inexplicable, creando un espacio de reflexión sobre la influencia que una sola persona puede ejercer sobre muchas vidas. Sección 3. Rastros dispersos. Tras comprender la magnitud de la influencia del hombre misterioso, Alejandro decidió que no bastaba con leer notas y cartas. Era necesario recorrer físicamente los lugares donde su amigo había investigado, para seguir los rastros que parecían dispersos por toda España. Su primer destino fue Cáceres, ciudad que según los apuntes del joven había sido testigo de algunos encuentros relevantes. Caminando por sus calles empedradas, Alejandro podía imaginar cómo aquel hombre del pasado se movía entre plazas y patios antiguos, dejando su impronta en quienes lo rodeaban. Cada lugar que pisaba parecía resonar con algo que no se veía, pero se sentía, había escrito su amigo, y Alejandro comprendía ahora el peso de esa sensación. Desde allí, emprendió viaje hacia Huelva, donde comenzó a entrevistar a personas que aún recordaban historias sobre aquel hombre. Muchos relatos eran fragmentarios, casi como ecos del pasado, pero coincidían en la impresión que causaba. Su presencia hacía que hasta lo más cotidiano pareciera extraordinario, relataba uno de los testigos. Alejandro anotaba con cuidado cada detalle, percibiendo cómo esos pequeños fragmentos de memoria comenzaban a conformar un mapa de influencia y misterio que atravesaba décadas. Luego, su investigación lo llevó a Sevilla y Madrid, ciudades donde los testimonios eran más numerosos y detallados. En Sevilla, conversó con vecinos de antiguos barrios donde el hombre había residido, quienes describían escenas que mezclaban admiración y miedo. Nunca sabías qué esperar cuando estabas cerca, y al mismo tiempo deseabas estarlo,
comentaba un testigo. Alejandro, mientras escuchaba, reflexionaba sobre cómo ciertas personas, incluso sin ejercer un poder formal, pueden transformar la percepción de la realidad de los demás. Un fenómeno que recuerda a figuras literarias como Heathcliff en Cumbres Borrascosas, cuya presencia impacta de manera profunda en quienes lo rodean. En Madrid, Alejandro se concentró en registros más concretos, fotografías, periódicos antiguos y archivos que permitían ubicar al hombre en momentos específicos de su vida. Cada hallazgo era un hilo más en la red que su amigo había comenzado a tejer. Y Alejandro sentía que cada paso que daba lo acercaba un poco más a entender la obsesión que había llevado a su amigo a investigar con tanta intensidad. Es como si su sombra se extendiera más allá de los años, escribió el joven, y Alejandro no podía evitar pensar en la fuerza simbólica de esa frase. Incluso muerto, alguien puede dejar huellas imborrables. Finalmente, Alejandro viajó a Zafra, donde algunos relatos se mezclaban con leyendas locales y recuerdos de familias enteras. Allí, entendió que la investigación no solo era un rastreo de hechos concretos, sino también un recorrido por la memoria colectiva, donde lo real y lo percibido se entrelazaban. Cada testimonio reforzaba la idea de que aquel hombre había ejercido una influencia que desbordaba lo tangible, dejando una estela que aún podía sentirse décadas después. En esta sección, el lector acompaña a Alejandro en un viaje geográfico y emocional que refleja la intensidad de la investigación, mostrando cómo la búsqueda de la verdad puede convertirse en un recorrido por la historia. La memoria y la percepción humana. Los rastros dispersos no son solo pistas físicas, sino ecos de una presencia que marcó profundamente a quienes la conocieron, subrayando la fascinación y el misterio que atraviesa toda la obra. A medida que Alejandro avanzaba en su recorrido por ciudades como Cáceres, Huelva, Sevilla, Madrid y Zafra, comenzó a reunir testimonios de personas que, de alguna manera, habían tenido contacto con aquel hombre del pasado, y cuyos recuerdos reflejaban experiencias difíciles de explicar. Cada relato parecía guardar una sensación de extrañeza, como si la presencia del hombre hubiera dejado una huella invisible en la realidad misma. Nunca había sentido algo así, es como si todo a mi alrededor cambiara cuando él estaba cerca, contaba un vecino de Cáceres, recordando un encuentro que había ocurrido décadas atrás. En Huelva, Alejandro se encontró con relatos similares, pero cada uno tenía matices distintos. Algunos hablaban de coincidencias imposibles que parecían orquestadas, como si el tiempo o los acontecimientos se reorganizaran a su alrededor. Cosas que pensé imposibles comenzaron a suceder después de verlo, no sé si era miedo o fascinación, decía una mujer que había trabajado cerca de aquel hombre. Estos testimonios reforzaban la idea de que el efecto de su presencia no era solo psicológico, sino que parecía influir directamente en la vida de quienes lo rodeaban, provocando situaciones inesperadas o incomprensibles. En Sevilla y Madrid, Alejandro descubrió relatos más extensos y detallados. Personas que habían trabajado con él describían cambios en sus percepciones y emociones. Sentía que mis decisiones no me pertenecían del todo. Había algo en el que parecía mover hilos invisibles, anotaba un testigo. Alejandro reflexionaba sobre cómo ciertos individuos, tanto en la vida real como en la literatura, pueden ejercer un magnetismo que altera profundamente la rutina de otros, recordando a personajes que, como el Conde de Montecristo o incluso figuras históricas carismáticas, dejan huellas imborrables en su entorno. Cada testimonio estaba acompañado de pequeñas anécdotas, un gesto que parecía casual, un comentario que provocaba decisiones inesperadas, incluso sensaciones físicas de inquietud o asombro que no tenían explicación. Su presencia hacía que todo pareciera más intenso, más real y a la vez más extraño, había escrito el joven en sus apuntes, y Alejandro no podía evitar percibir la fascinación y el temor que esa frase transmitía. Finalmente, en Zafra, Alejandro comprobó que estos relatos no eran aislados ni exclusivos de un grupo reducido. Familias enteras recordaban encuentros con el hombre, cada uno matizado por la memoria individual, pero con un hilo común, la sensación de que algo en la realidad misma se alteraba al estar cerca de él. Cada historia, por pequeña o inverosímil que pareciera, reforzaba la idea de que este hombre había dejado un eco persistente, que trascendía la lógica y permanecía vivo en la memoria colectiva. En esta sección, la narrativa permite al lector acompañar a Alejandro en un viaje a través de lugares y memorias, mostrando cómo los rastros dispersos del hombre misterioso se manifiestan en experiencias extraordinarias de personas comunes. Los testimonios no solo construyen la intriga, sino que también subrayan la capacidad que ciertas figuras tienen para afectar el mundo de quienes las rodean, dejando marcas que persisten incluso mucho después de su ausencia física. Mientras Alejandro continuaba su investigación, comenzó a hallar documentos y fotografías que revelaban dimensiones más inquietantes del hombre que su amigo había estudiado. En los archivos de Madrid y Zafra, descubrió fotografías antiguas donde el individuo aparecía acompañado de personas en momentos decisivos de sus vidas, y en muchos casos, estos momentos habían terminado de manera inesperada o trágica.
Cada imagen parecía esconder algo que mis ojos no podían comprender del todo, anotó Alejandro en su diario, recordando la fascinación y el desconcierto que sentía al mirar aquellas instantáneas. Los documentos eran aún más perturbadores. Cartas, diarios personales y registros oficiales mostraban patrones casi imposibles de coincidencia. Personas que habían tenido contacto con él presentaban cambios drásticos en su destino, algunos enfermaban o desaparecían. Mientras otros encontraban sucesos favorables, casi milagrosos. Era como si su presencia dictara quién viviría y quién no, escribió uno de los testigos, y Alejandro no podía dejar de reflexionar sobre la naturaleza de esa influencia. ¿Era mera casualidad, o había algo más profundo? ¿Casi sobrenatural, actuando detrás de esas escenas? En Cáceres y Sevilla, Alejandro comparó documentos con fotografías y comenzó a notar que ciertos gestos, miradas o incluso la posición de este hombre en las imágenes coincidían con los relatos de cambios inexplicables en la vida de quienes lo rodeaban. Cada hallazgo reforzaba la idea de que su poder no se limitaba a la memoria o la percepción de la gente, sino que parecía tener un efecto tangible sobre los acontecimientos, alterando la vida y, en algunos casos, la muerte. Nunca entendí cómo alguien podía tener tanta influencia sin ejercer fuerza alguna, bastaba con estar allí, confesó un testigo en sus notas. Alejandro, mientras revisaba cada documento, reflexionaba sobre cómo la historia humana a veces parece cruzarse con fenómenos difíciles de explicar. La lectura de estas pruebas lo obligaba a confrontar la idea de que ciertos individuos, por su sola presencia, podían cambiar el curso de vidas enteras. Un concepto que se encuentra también en relatos históricos y literarios donde la carismática o enigmática figura central altera irrevocablemente a su alrededor, como el protagonista de El retrato de Dorian Gray, cuyo magnetismo y decisiones influyen en el destino de quienes se acercan a él. Cada fotografía, cada nota, se convertía en un hilo que Alejandro debía seguir con extremo cuidado, porque no solo registraban hechos, sino que parecían contener pistas sobre la esencia misma del poder que este hombre ejercía sobre la vida y la muerte. El joven investigador sentía una mezcla de miedo y responsabilidad. Si algo así existe, debemos entenderlo antes de que vuelva a marcar la vida de alguien más, escribía, recordando la promesa que había hecho a la madre de su amigo fallecido. En esta parte de la obra, los rastros dispersos se transforman en evidencias concretas que hacen tangible lo que hasta ahora parecía solo rumor o percepción. La narrativa invita al lector a seguir a Alejandro en un recorrido minucioso y reflexivo, donde cada documento y fotografía se convierte en un testimonio inquietante del alcance de aquel hombre, reforzando la intriga y el misterio que atraviesa toda la investigación, mientras se mantiene la sensación de que hay fuerzas más allá de lo visible influyendo en la realidad cotidiana. Sección 4. El círculo se cierra. Con cada pista que Alejandro encontraba, la investigación parecía empujarlo hacia un territorio donde la lógica y la realidad cotidiana empezaban a mezclarse de manera desconcertante. Tras revisar documentos y fotografías, y después de hablar con varias personas que habían convivido con el hombre de los años 50, comenzaron a manifestarse en él experiencias que desafiaban toda explicación racional. La primera aparición fue en sus sueños. Soñaba que caminaba por calles que conocía, pero todo estaba distorsionado, como si el tiempo se hubiera doblado sobre sí mismo, anotaba Alejandro, con la sensación de que los sueños no eran meras imágenes, sino advertencias o mensajes que él debía descifrar. No tardaron en sumarse sensaciones extrañas mientras estaba despierto. Aleatoriamente, percibía sonidos que nadie más escuchaba, figuras que desaparecían al girar la cabeza y un peso en el ambiente que no podía atribuir a la imaginación. Sentía que alguien estaba cerca, incluso cuando la casa estaba vacía, relató, reflejando el inquietante eco de la presencia que había marcado la vida de su amigo fallecido. Estos fenómenos lo llevaban a una mezcla de miedo y fascinación, porque la evidencia física que había recolectado parecía ahora resonar con lo invisible, confirmando que la influencia del hombre de los años 50 podía trascender la muerte. Los encuentros fortuitos empezaron a ser recurrentes y demasiado precisos para considerarlos simples coincidencias. Personas que Alejandro buscaba por azar aparecían justo cuando él necesitaba su testimonio, y pequeños objetos se ubicaban en lugares que indicaban una pauta, como si alguien estuviera guiando sus pasos. Era como si un hilo invisible moviera los acontecimientos, escribió en su diario, consciente de que estaba entrando en un terreno donde la investigación se volvía experiencia personal. Y la línea entre realidad y misterio se desdibujaba. En este tramo del relato, Gonzalo Pérez Arró profundiza en la interacción entre la percepción humana y lo que podría considerarse sobrenatural. La narrativa hace que el lector sienta el mismo desconcierto que Alejandro, quien comienza a entender que la fuerza que investigaba no se limita al pasado. Su efecto se manifiesta ahora de manera directa sobre quienes se acercan a su historia. Es imposible no reflexionar sobre cómo la mente humana interpreta lo inexplicable y cómo, a lo largo de la historia, se han documentado fenómenos similares.
Desde relatos antiguos de presencias inexplicables hasta experiencias modernas donde la intuición o coincidencias parecen desafiar la causalidad conocida. El círculo de la investigación parecía cerrarse sobre Alejandro, porque todo lo que había buscado en archivos y testimonios comenzaba a reflejarse en su propia vida, confirmando la magnitud de la influencia del hombre misterioso. Cada fenómeno, cada sueño y cada encuentro fortuito actuaban como un espejo que no solo reflejaba hechos pasados, sino que insinuaba que la misma fuerza que había marcado la vida de otros ahora estaba interactuando con él de manera directa. Comprendí que no podía escapar de esto. Lo que había comenzado como una búsqueda debía culminar enfrentando lo que no entendía del todo, escribió, consciente de que su propia existencia estaba, en cierto sentido, entrelazada con la de aquel hombre que había dejado huellas imposibles de borrar. En esta sección, la narrativa invita al lector a experimentar la investigación como un fenómeno que trasciende lo físico y racional, haciendo que cada hallazgo documental se convierta en un eco que toca la vida del protagonista de manera intensa y directa, generando una sensación de suspense y reflexión sobre la influencia que ciertos individuos pueden ejercer más allá de lo visible y tangible. A medida que Alejandro avanzaba en su investigación, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de manera inquietante, aunque no en el sentido que él esperaba. Los documentos, fotografías y testimonios recogidos durante su viaje por Cáceres, Huelva, Sevilla, Madrid y Zafra parecían señalar que el hombre de los años 50 no solo había dejado huella en su tiempo, sino que su presencia podría extenderse más allá de la muerte. No se trata únicamente de lo que hizo, sino de lo que aún puede hacer, reflexionaba Alejandro, con una mezcla de asombro y temor creciente. Los fenómenos inexplicables que antes atribuía a su imaginación empezaban a adquirir un sentido más coherente. Los sueños vívidos, las sensaciones de ser observado y los encuentros fortuitos ya no eran meras coincidencias, parecían indicios de que una fuerza invisible seguía activa, influyendo en los acontecimientos actuales. Alejandro comenzó a notar que ciertas situaciones se repetían con un patrón casi ritual, personas que aparecían en el momento preciso, documentos que llegaban a sus manos de manera inesperada y objetos que cambiaban de lugar sin explicación. Era como si la historia se estuviera reescribiendo frente a mí, anotaba en su diario, consciente de que cada hallazgo reforzaba la hipótesis de que la influencia de aquel hombre trascendía el tiempo. Un ejemplo particularmente desconcertante ocurrió cuando revisaba una serie de fotografías antiguas en Sevilla. Cada imagen mostraba a un grupo de personas con expresiones y gestos cotidianos, pero al observar detenidamente, Alejandro sintió que los ojos de algunos parecían seguirlo, como si hubiera una presencia encubierta entre ellos. Sentí que alguien me observaba desde el pasado, pero al mismo tiempo desde el presente, escribió, dejando entrever la tensión que lo invadía. Esta percepción no solo lo obligaba a replantearse su enfoque, sino que también generaba un vínculo inquietante entre la historia que investigaba y su propia vida. La reflexión se profundizó cuando Alejandro empezó a comprender que la influencia de aquel hombre no se limitaba a acciones concretas, sino que podía alterar percepciones, emociones y decisiones de quienes se acercaban a su legado. La narrativa de Pérez Arroz subraya cómo la línea entre pasado y presente puede ser difusa, y cómo ciertos individuos, por razones que escapan a la comprensión común, pueden proyectar una fuerza que persiste incluso después de su muerte. No podía escapar de su sombra, la seguía en cada calle, en cada conversación, en cada silencio, confiesa Alejandro, revelando el impacto psicológico y emocional de esta conexión invisible. Este tramo del relato también invita a reflexionar sobre la naturaleza de la memoria, la influencia y la energía humana, como un personaje, aunque fallecido, puede seguir moldeando la realidad de quienes lo recuerdan o lo buscan. La tensión narrativa mantiene al lector en un estado de expectación constante, donde lo sobrenatural y lo cotidiano se entrelazan, creando un ambiente en el que la investigación se convierte en experiencia directa y personal. Finalmente, Alejandro empieza a aceptar que el círculo se ha cerrado, el pasado y el presente confluyen en su vida, y la investigación sobre el misterioso hombre ya no es solo un homenaje a su amigo fallecido, sino un enfrentamiento directo con una fuerza que desafía la comprensión humana. La posibilidad de que el hombre siga actuando en el presente lo obliga a replantear cada acción, cada paso y cada interpretación de los hechos, mientras avanza en un camino donde la realidad y el misterio coexisten de manera inquietante y fascinante. Conforme Alejandro avanzaba en la recopilación de documentos, fotografías y testimonios, comenzó a sentir que la investigación se convertía en algo más que una búsqueda de hechos. Se transformaba en una experiencia que involucraba su propia percepción de la realidad. Cada hallazgo parecía resonar con eventos de su vida cotidiana, y lo que antes consideraba casualidades empezó a adquirir un matiz inquietante y significativo. A veces sentía que no estaba buscando al hombre del pasado, sino que él me buscaba a mí, escribió en su cuaderno, reflejando el desconcierto que lo envolvía. Los encuentros fortuitos se multiplicaban.
Personas que parecían irrelevantes en la cronología de su investigación aparecían de manera inesperada, trayendo consigo fragmentos de información que encajaban con precisión en el rompecabezas que Alejandro intentaba armar. En Sevilla, un anciano recordó: nunca pensé que volvería a ver algo así, pero tu llegada parece haberlo despertado todo otra vez, refiriéndose al efecto persistente del misterioso hombre. Estas experiencias no solo lo desafiaban a aceptar lo inexplicable, sino que comenzaban a erosionar los límites entre el pasado que investigaba y el presente que vivía. Alejandro también comenzó a experimentar sueños vívidos y sensaciones físicas desconcertantes, una corriente de aire que lo rodeaba sin razón, objetos desplazándose ligeramente, y la sensación de ser observado incluso en espacios vacíos. Era como si el tiempo se plegara sobre sí mismo y yo fuera parte de algo más grande de lo que podía comprender, anotó. Este desplazamiento de la percepción lo llevó a cuestionar la naturaleza misma de la realidad. Si un hombre fallecido podía influir sobre los vivos, ¿hasta qué punto sus propias decisiones y experiencias eran genuinas y no efectos de esa influencia residual? La narrativa de Pérez Arró invita al lector a sumergirse en un espacio donde lo cotidiano y lo extraordinario se mezclan sin fronteras claras. Alejandro comienza a percibir que los límites entre la investigación y su vida personal son permeables, y que los hechos que intenta documentar no pueden ser separados de la manera en que los vive, siente y recuerda. Cada dato que descubríamos parecía resonar en mi cuerpo antes que en mi mente, reflexiona, destacando esa conexión visceral entre conocimiento y experiencia. En este tramo, también se establece un paralelismo con fenómenos reales de percepción y memoria, como la mente puede percibir patrones y relaciones donde quizás solo hay coincidencias, y como los testimonios de terceros pueden amplificar la sensación de que lo inexplicable tiene un orden oculto. La historia sugiere que la realidad no es simplemente un conjunto de hechos objetivos, sino una experiencia vivida que se construye entre memoria, percepción y la influencia de fuerzas que escapan a la lógica convencional. Finalmente, Alejandro se enfrenta a una certeza inquietante: la investigación sobre el misterioso hombre ya no es externa, sino parte de su existencia misma. La línea entre lo vivido y lo investigado, entre lo que es tangible y lo que es percibido, se difumina, obligándolo a replantear la naturaleza de la realidad y su rol dentro de este enigma persistente. La sensación de que cada descubrimiento está impregnado de su propia experiencia personal convierte la búsqueda en un viaje íntimo, donde conocer la verdad se confunde con experimentar el misterio de primera mano. Sección 5. Reflexiones finales. Tras haber recorrido ciudades, recopilado documentos, escuchado testimonios y experimentado fenómenos que desafiaban toda lógica, Alejandro se encuentra finalmente frente al cierre de esta investigación que se transformó en un viaje personal. La sección comienza con un tono introspectivo, donde el protagonista reflexiona sobre la fuerza que ciertos individuos ejercen incluso más allá de la muerte. A veces no son los vivos quienes nos cambian, sino los que ya no están, escribe en su cuaderno, y esta frase sintetiza el peso de lo que ha vivido. La huella del misterioso hombre se proyecta como un eco persistente que no puede ser ignorado. A lo largo de esta sección, Alejandro considera cómo lo inexplicable se entrelaza con la vida cotidiana. La narrativa señala que los eventos que no tienen explicación lógica, los encuentros fortuitos, los sueños vívidos y las sensaciones físicas que experimentó, no solo lo afectaron a él, sino que alteran la percepción que todos tenemos sobre lo que creemos que es real. En este punto, el autor invita al lector a cuestionar si la realidad es un marco rígido de hechos o si puede ser moldeada por fuerzas que escapan al entendimiento humano. La reflexión se amplía al considerar el impacto que ciertas personas dejan en el tiempo. Alejandro se pregunta si la existencia de individuos como aquel hombre no está marcada por casualidad, sino por un destino que los convierte en catalizadores de experiencias profundas en otros. Algunas vidas son como piedras en el agua. Su caída genera ondas que alcanzan mucho más lejos de lo que uno puede ver, escribe. Y esta metáfora revela cómo lo que parecía un caso aislado de influencia se transforma en una lección sobre la interconexión entre los vivos y los que ya partieron. En este cierre, Alejandro comparte con el lector la transformación que ha experimentado. Su visión del mundo ya no es la misma. Cada acción, cada encuentro y cada evento cotidiano ahora lleva consigo la posibilidad de lo inexplicable. Reflexiona sobre la delgada línea que separa lo real de lo sobrenatural, y su conclusión se presenta con serenidad, casi como una invitación. No todo puede explicarse, ni todo necesita explicación. Lo importante es reconocer que hay fuerzas que nos atraviesan y nos cambian, y aprender a convivir con ellas. Pérez Arró logra que esta sección funcione como un espejo para el oyente o lector. Nos confronta con la idea de que la realidad es más compleja de lo que parece y que lo sobrenatural no siempre está en los relatos de miedo, sino en los pequeños hilos invisibles que unen vidas y tiempos. La narrativa mantiene un tono ligeramente filosófico y meditativo, mezclando la experiencia subjetiva de Alejandro con la universalidad de las preguntas que surgen sobre la existencia.
la memoria y la influencia que unas pocas personas pueden dejar en el mundo. Así, la historia culmina en una invitación a la reflexión, no solo sobre el misterioso hombre que inspiró la investigación, sino sobre cómo cada individuo deja su rastro, visible o invisible. Y sobre cómo la vida humana puede ser transformada por aquello que no entendemos del todo. La conclusión de Alejandro no es definitiva, sino abierta, permitiendo que el oyente contemple la delgada frontera entre lo que consideramos real y lo que quizá trasciende nuestra comprensión. La Fuerza del Muerto se presenta como una obra que, más allá de relatar una serie de hechos extraños y fenómenos inexplicables, invita a una reflexión profunda sobre la influencia de lo invisible en la vida humana. Gonzalo Pérez Arró construye un relato que combina elementos de investigación, memoria y experiencia subjetiva, situando al lector en la frontera difusa entre la realidad y lo sobrenatural. A nivel narrativo, el libro se articula de manera que el protagonista, Alejandro, no solo sigue pistas físicas y testimonios, sino que también atraviesa un recorrido introspectivo que lo transforma. Recordando la estructura de relatos como El maestro y Margarita de Mikhail Bulgakov, donde lo fantástico altera la percepción de lo cotidiano y provoca cuestionamientos sobre la moral, el destino y la naturaleza de la existencia. Desde una perspectiva teórica, la obra puede abordarse a través de la lente de la fenomenología, particularmente en la manera en que Pérez Arró explora la experiencia subjetiva frente a lo inexplicable. Las percepciones de Alejandro, sus sueños vívidos, sus sensaciones físicas, su intuición sobre la influencia persistente del fallecido, ilustran cómo la conciencia humana construye significado incluso ante lo desconocido. Esto conecta con ideas de autores como Edmund Husserl o Maurice Merleau-Ponty, quienes destacan que la experiencia se encuentra siempre mediada por la percepción y la interpretación del sujeto. Y que el mundo no es simplemente dado, sino vivido y sentido. Al mismo tiempo, el libro dialoga con obras de misterio y literatura sobrenatural contemporánea, como El hombre que confundió a su mujer con un sombrero de Oliver Sacks. En la medida en que se plantean fenómenos inexplicables que generan cuestionamientos sobre la mente y la realidad. Sin embargo, Pérez Arró se diferencia al mantener un tono menos clínico y más narrativo, centrado en la emotividad de los personajes y en la resonancia existencial de sus experiencias. Si situamos la obra en el contexto social de su publicación, se puede apreciar cómo refleja un interés creciente por explorar lo desconocido y lo intangible en la vida cotidiana. En una época marcada por avances científicos y tecnológicos, el libro plantea que no toda experiencia humana puede reducirse a causas y efectos verificables. Este planteamiento, en cierta medida, ofrece un contrapunto a la visión materialista y pragmática predominante en la sociedad actual. Recordando que la fascinación por lo inexplicable sigue siendo un motor de curiosidad y creatividad cultural. La recepción del libro ha sido notablemente positiva en términos de su capacidad para generar reflexión y debate. El público valora la tensión narrativa y la profundidad de los cuestionamientos existenciales. Mientras que la crítica literaria ha destacado la habilidad de Pérez Arró para integrar lo fantástico con la investigación documental, creando un relato que no se limita al misterio, sino que abre un espacio filosófico sobre la memoria, la muerte y la influencia que algunos individuos ejercen más allá de su vida. Sin embargo, algunos críticos han señalado que el estilo introspectivo puede resultar denso en ciertos pasajes, lo que exige del lector una disposición para adentrarse en la reflexión más que en la acción inmediata. En términos globales, La Fuerza del Muerto logra un equilibrio entre la narrativa de misterio, la exploración psicológica y la dimensión metafísica. La obra invita al lector a preguntarse sobre la permanencia de las huellas humanas, sobre cómo ciertos encuentros transforman vidas y sobre la delgada línea que separa lo real de lo sobrenatural. En este sentido, la obra no solo entretiene, sino que también ofrece una meditación sobre la vulnerabilidad y la trascendencia humanas, estableciendo un diálogo literario y filosófico que resuena más allá de la trama concreta, situando a Pérez Arró como un autor que logra unir el relato con la experiencia íntima y colectiva del lector. La Fuerza del Muerto no es solo literal. Es la manifestación de traumas, secretos y energías que persisten. La novela explora cómo lo invisible puede dictar acciones, decisiones y destinos. La muerte, aquí, no es final. Es presencia, es fuerza, es eco que retumba en los vivos. Cada giro narrativo nos recuerda que hay límites que la mente humana no puede comprender del todo. La Fuerza del Muerto nos enseña que los límites entre la vida y la muerte son más difusos de lo que creemos. Que lo que pensamos perdido aún puede tener poder sobre nosotros. Si esta historia despertó tu curiosidad, compártelo y cuéntame en los comentarios. ¿Qué presencia del pasado sientes que aún te influye? Suscríbete para explorar juntos más mundos donde el misterio, la psicología y lo sobrenatural se encuentran.